Derivadas de funciones compuestas, logarítmicas y exponenciales. Instituto Latinoamericano. Función compuesta. Si h de x es una función y g de x es una función. Si evaluamos f de x igual a h de g de x, entonces f de x es una función compuesta. Solución. Se deriva h de x. Se deriva g de x. Se multiplica y se simplifica. Ejemplo. Si f de x es igual a x cuadrado más 3 al cubo. Obtenga la derivada de f de x. Derivamos la primera función, multiplicamos el 3 del exponente por la variable, en este caso 1. Restamos 1 al exponente. Ahora derivamos g de x. 2 por 1 igual a 2. 2 menos 1 igual a 1. Multiplicamos. 2x por 3, igual a 6x. La derivada es f' de x igual a 6x por x cuadrado más 3, al cuadrado. Ejemplo. Si f de x es igual a la raíz cuadrada de 3 menos x al cuadrado. Encuentre la derivada de f de x. Primero expresamos la raíz como exponente. Ahora tenemos 3 menos x cuadrada, a la 1 medio. Derivamos la primera función. 1 medio por 1, igual a 1 medio. 1 medio menos 1, igual a menos 1 medio. Derivamos la segunda función, es igual a menos 2x. Multiplicamos, menos 2 por 1 igual a menos 2. Dividimos, menos 2x entre 2, igual a menos x. Para que la simplificación esté completa, no puede haber exponentes negativos. La derivada es f' de x es igual a menos x entre raíz cuadrada de 3 menos x cuadrada. Derivada de la función logarítmica. Para toda x mayor que 0. La derivada de una función logarítmica de base b, se obtiene multiplicando la inversa del argumento, por el logaritmo de base b por el valor de Euler. Ejemplo. Si f de x es igual a el logaritmo en base 2 de x. Encuentre la derivada de f de x. La inversa del argumento es 1 entre x, por el logaritmo en base 2, por el valor de Euler. La derivada es f' de x igual a 1 entre x, por el logaritmo en base 2, por Euler. Ejemplo 2. Un logaritmo en base Euler es un logaritmo natural. Si f de x es igual al logaritmo en base Euler de x, encuentre la derivada de f de x. Escribimos la inversa del argumento, 1 entre x. El logaritmo en base Euler por el valor de Euler es igual a 1, ya no se escribe. Función logarítmica compuesta. Cuando se trata de una función compuesta, la derivada de un logaritmo se obtiene dividiendo la derivada de la función, entre la misma función. Por el logaritmo por el valor de Euler. Ejemplo. Si f de x es igual al logaritmo en base 3 de 2 por x cuadrada menos 3. Encuentre la derivada de f de x. La derivada de 2x al cuadrado menos 3 es igual a 4x. Entre 2x al cuadrado menos 3. Por el logaritmo en base 3 por Euler. Ejemplo. Si f de x es igual al logaritmo natural, 3x menos 2. Encuentre la derivada de f de x. La derivada de 3x menos 2 es igual a 3, entre la función que es 3x menos 2. Como es un logaritmo en base Euler, no se escribe nada más. Ejemplo. Si f de x es igual a x a la quinta menos 3 por el logaritmo natural de 5x cuadrada. Encuentre la derivada de f de x. Se trata de la derivada de un producto. El primer factor es igual a x a la quinta potencia menos 3. Ese segundo factor es igual al logaritmo de 5x al cuadrado. La derivada del primer factor es igual a 5x a la cuarta. La derivada del segundo factor es igual a 2 entre x. El primer factor, por la derivada del segundo factor. Más el segundo factor, por la derivada del primer factor. La derivada es
f' de x igual a 2 por x a la quinta menos 3, entre x, más 5 por x cuarta por el logaritmo natural de 5x cuadrada. Derivada de una función exponencial. Una función exponencial es aquella en la que la variable aparece en el exponente. Y es igual a b elevado a la x, o bien, f de x es igual a b elevado a la x. Solución. La derivada de una función exponencial se obtiene de la forma siguiente. Se deriva el exponente. Se repite la función. Se obtiene el logaritmo natural de la base. Ejemplo. Si f de x es igual a 2 elevado al exponente x. Obtenga la derivada de f de x. Se deriva el exponente, la derivada de x es igual a 1. Se repite la función, 2 elevado a la x. Se obtiene el logaritmo natural de la base. La derivada es f' de x igual a 2 elevado a la x, por el logaritmo natural de 2. Ejemplo. Si f de x es igual a 5 elevado a la 2 por x. Encuentre la derivada de f de x. Se deriva el exponente, la derivada de 2x es igual a 2. Se repite el exponente. 5 elevado a la 2 por x. Se obtiene el logaritmo natural de la base. Logaritmo natural de 5. La derivada es f' de x igual a 2, por el logaritmo natural de 5, por 5 a la 2 por x.